Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero se encuentren súper bien. Pues aquí nuevamente con otro video de mucho valor para todos ustedes. Y este video es para todos aquellos que tienen hijos preparándose a la catequesis y sobre todo aquellos que han comulgado indignamente o que no saben que están comulgando indignamente o que es excomulgación y todo eso. Entonces, si a ti, perdón, te interesa esta información, pues es para ti. Así es que quédate hasta el final, que te voy a dar mucha, pero mucha información sobre lo que significa la excomulgación y también por qué tienes que prepararte muy bien para recibir la Santa Eucaristía. Así es que comencemos. Bien, pues sean bienvenidos nuevamente a su canal de espiritualidad y misión en emprendimiento o espiritualidad en mi emprendimiento. Ya les hablé en otro video, aquí se los voy a poner la descripción. En el video pasado les platicaba sobre mi historia como emprendedora en YouTube. Es algo nuevo para mí, que ya lo había emprendido desde antes, pero no le había tomado la importancia de la cual se tiene que tener y la constancia para poder estar anunciando pues lo que uno quiere anunciarles a todos ustedes, que pues de mi parte es la palabra de Dios, la enseñanza que yo he tenido y sobre todo porque es mi deber, ¿no? Bien, vamos a partir de 1 Corintios. Vamos a ver el capítulo, como les decía, 1 Corintios capítulo 17, capítulo 11, versículo 17. Aquí lo voy a poner escrito para que ustedes lo busquen por sí solos. Bien, vamos a ver. Dice, siguiendo con mis advertencias, no los puedo alabar por sus reuniones, pues son más para mal que para bien. Ay, ¿por qué San Pablo nos dirá eso? ¿O por qué San Pablo desde entonces, desde aquella época, ya San Pablo se dirigía a nuestros hermanos de esa manera? Fíjense, eran hermanos que conocían a los apóstoles, aquellos que habían tocado, palpado, vivido esa experiencia de haber estado con nuestro Señor Jesucristo. Y aún así, pues les fallaba un poco o muchísimo sobre este tipo de las reuniones. Y bueno, la gente cuenta, pues cuenta la complicidad de algún sacerdote y se aprovecha. O sea, ¿qué quiere decir esto? Pues que hay veces en que todas las personas, la mayoría, quiere la complicidad. O sea, ¿qué quiere decir? Que ¿por qué lo haces, hermana? ¿Por qué pasas a comulgar cuando no debes de comulgar, no? Por ejemplo, una persona que sabemos que la mayoría sabemos que no puede pasar a comulgar y dice, no, es que el padre me dio permiso, ¿no? O sea, y bueno, pero si no puedes porque te lo impide, ahorita lo vamos a ver en el derecho canónico, ¿sí? Y lo vamos a explicar. También tengo el derecho canónico aquí conmigo. Es un libro que vienen las leyes y las normas de este librito y que lo pueden conseguir fácilmente y gratuitamente por internet y bueno, lo pueden imprimir, pero obviamente que es un libro así grandísimo que igual les va a salir muy caro imprimirlo y que comprarlo, ¿no? Entonces si gustas comprarlo, también te voy a dejar el enlace para que lo compres por línea o si quieres ir a librerías parroquiales, librerías católicas, ahí también lo puedes conseguir. No es muy barato, pero sería de mucho apoyo y mucha ayuda para todos ustedes. Bien, entonces, ¿y esto a qué voy? Porque muchos sacerdotes, y voy a hablar con toda sinceridad, muchos de nuestros hermanos sacerdotes se prestan, no digo que todos, se prestan a decir, o sea, no sé si porque ya los fastidiaron de que, ay, padre, ándele, mire que mi hijo es muy inteligente, y puede hacer la comunión en 3 meses, o sea, puede prepararse la comunión en 3 meses. Imagínense, o sea, si hoy en día, ¿cómo estamos todos nosotros? ¿Sí?
¿qué es lo que está pasando? ¿Sí? Hoy en día nuestras familias ya no rezan, ya no hacen oración. Yo recuerdo cuando era niña, todavía, en mi casa se rezaba el Santo Rosario a tal hora, ¿sí? Y lo teníamos que rezar. Ahí estaba mi abuelita y nos tenía hincaditos o sentaditos rezando el rosario y no nos daba de merendar hasta que no termináramos el Santo Rosario. Hoy en día ya no se ve eso. Hoy en día muere tu familiar, te pones nervioso, no tienes una oración para él. ¿Y qué haces? Buscas a otra persona para que haga el novenario, pudiéndolo hacer tú. Y tendría más sentido que lo hagas tú porque es tu familiar y porque tú tienes el dolo y porque tú lo puedes hacer de una manera con más amor, ¿sí? Con más eso que tienes dentro de ti, entregarlo al Señor. Entonces, muchas veces no lo hacemos porque ya hemos perdido esa esencia de la oración o del rezo del Santo Rosario. Yo muchas veces en algunos videos ya anteriores les he hablado del rosario, les he hablado de la Santísima Virgen, les he dicho encarecidamente que el rosario es un arma poderosísima para poder vencer las tentaciones. Y bueno, ¿por qué dice San Pablo sobre las reuniones? Si nos damos cuenta, la mayoría de las personas, cuando tú las invitas a una misa de primera comunión, a una misa de bautismo, a una misa de 15 años, boda, la mayoría no va a la Eucaristía. ¿A dónde va? Tú mismo me vas a contestar la respuesta. Van a la comida y a la fiesta y al baile. ¿Sí? Yo quería grabar este video más temprano, pero no pude. Y ahorita pues van a escuchar a lo mejor, no sé si se oiga mucho en el audio, pero aquí al lado hay unas canchas de básquetbol que bueno, el pueblo las renta, el comisario las renta y obviamente hay un ruidajo. No sé si era bautizo, si eran 3 años, si son 15 años, no lo sé. Pero ahorita se van a desvelar y hasta las 3 de la mañana. Y cuando nosotros les decimos a todos nuestros hermanos que van a la Eucaristía, que tienen un servicio o X, o están hablando de la comunión, hablando de los padres de familia, de nuestros niños de la comunión, cuando les decimos, ¿hay temas para ustedes? ¡Ay, qué flojera! Si yo lo único que quiero es que mi hijo se prepara para la comunión, no yo. Entonces dice, entonces como para qué lo llevas a preparar si tú no cumples las normas. Si tú eres católico, no cumples las normas que nos manda nuestra iglesia. ¿Sí? Y bueno, es que nadie me enseña. Bueno, y cada cuándo vas a la iglesia. ¿Sí? ¿Te acercas? Cada vez que te decimos que hay temas para padres de familia de los niños que se encuentran en la catequesis, o tienes pretexto o no tienes tiempo. No hay de otra. Entonces, pero si hay una fiesta, sí tienes tiempo. Sí vas, te desvelas. Hasta compras un regalo, ¿no? Y no tienes dinero y compras el regalo para poderle dar al de la fiesta, para poder tú estar en la fiesta. Entonces, es incongruente todo eso, ¿sí? Cuando sabemos que tenemos que estar en lo más importante, acompañar a nuestro ser querido en lo más importante, la Eucaristía. Entonces, hablando de fiestas, vamos a seguir con lo que sigue para poder dar con a lo que yo quiero llegar, que ya estoy llegando, obviamente. ¿Sí? Bien, dice, en primer lugar, según me dicen, cuando se reúnen como iglesia, se nota división entre ustedes. Y en parte lo creo. Dice, división entre ustedes. Incluso tendrá que haber facción para que así se destaquen las personas probadas. Ustedes pues se reúnen, pero ya no es comer la cena del Señor, pues cada uno empieza sin más a comer su propia comida. Y mientras uno pasa hambre,
el otro se embriaga. No tienen sus casas, no tienen sus casas para comer y beber. ¿O es que desprecian a la iglesia de Dios y quieren avergonzar a los que no tienen nada? ¿Qué les diré? ¿Tendré que aprobarlos? En este caso, no. Y muy bien para San Pablo, muy bien, porque pues no es de aprobar eso. ¿Cuánta gente no tiene nada para cenar ahorita, por ejemplo, cuando otros no? A lo mejor no tienen, pero se endeudan, ¿no? Hay una frase que me encanta de una mujer emprendedora. A mí me encanta el emprendimiento, perdón que lo meta aquí en el tema, pero hay una frase que me encanta, ¿no? Y dice, lujos vemos, deudas no sabemos, ¿sí? Y en realidad así es. Fiestas vemos, deudas no sabemos, ¿sí? Entonces, fíjense bien lo que dice aquí. Y aparte, se reúnen ¿para qué? Para embriagarse. Y eso es verdad. Yo a veces les he dicho a los padres de familia, en los temas familiares, retiros, estoy hablando de retiros de aquellos jovencitos que ya van a hacer su comunión o que van a hacer su confirmación. Y ya la mayoría de los muchachitos son de 13, 14, 15, incluso hay hasta de 20 de confirmación. ¿Y qué es lo que pasa? Lo primero que piensan es en la bebida. ¿Sí? Que haya bebida, que haya mucha comida. Y entonces yo siempre les digo a los chicos, van a estar en gracia. No se desgracien, por amor de Dios, en su fiesta de comunión, por X o Y motivo. Más para las personitas que van a hacer su confirmación y ya son adultos. ¿Sí? Piensan que porque ya recibieron el sacramento, ya es todo y ahí terminaron. No, señores, el sacramento de la confirmación, ¿qué quiere decir? Nos da el deber, el trabajo para la misión. Empieza ahí nuestro trabajo. Es que es ilógico. Si cuando vas a la universidad y te gradúas y tienes un doctorado, no dices, ya me gradué. Y ahora sí me voy a sentar a rascar la panza, a ver la televisión y a gozar la vida. No, señor. Tienes que buscar trabajo y esperar a ver si te contratan, porque eres recién egresado. Y cuesta un trabajísimo que alguien te contrate recién egresado. O aquí díganme, ¿sí? Habrá quien ya tenga algo seguro, pero es porque su papá ya lleva la trascendencia, que si es doctor y trabaja en el hospital, pues le va a dejar la plaza a su hijo. Si es maestro, pues le va a dejar la plaza a su hijo, que su hijo estudió para maestro. Pero imagínense, no se trata de eso. Y ustedes están haciendo eso con nuestra iglesia, con su iglesia, con nuestra familia. No son congruentes con lo que están llevando, ¿sí? A eso me refiero. ¿Qué es lo que está pasando con todos nosotros? Bien, vamos con la siguiente. Yo he recibido del Señor lo que a mi vez les he transmitido. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió diciendo, esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Y de igual manera, tomando la copa, después de haber cenado, dijo, esta copa es la nueva alianza. Bueno, tenemos una falla técnica aquí. Se nos fue la luz un poquito, pero bueno, ya estamos de regreso. Son cosas que pasan cuando son videos como estos y que bueno, se van a editar, pero a mí me gusta que sea lo más natural posible. Bueno, vamos a continuar, ¿no? Es un mandato, estábamos diciendo que es un mandato de Jesús, el poder comer y beber su sangre y que es para todos, pero aquí viene lo siguiente. Fíjense bien. Cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, están proclamando la muerte del Señor hasta que venga.
Por tanto, el que come el pan o bebe la copa del Señor indignamente, peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. Cada uno pues examine su conciencia y luego podrá comer el pan y beber de la copa. Examine su conciencia. O sea, ¿cuántos de nosotros cuando vamos a la Eucaristía examinamos nuestra conciencia cada vez que el Padre dice, todo aquel que esté preparado para recibir la comunión puede hacer una fila y pasar a comulgar? ¿Sí? Tú has hecho esta parte que dice, ¿sí?, examinar nuestra conciencia. Sí. Yo me pregunto, ¿seré capaz de pasar a recibir a un gran Dios dentro de mí? ¿Estoy preparada? ¿Será el momento? Bueno, sí, hermana, pero no, yo me siento a gusto comulgando, siento una paz y todo, pero ¿ya te examinaste? Sí, sobre todo aquellas personas, y discúlpenme, que se encuentran en las parroquias trabajando y sobre todo tratan de juzgar y buscar culpables, cuando a veces, sí, la única culpabilidad ahí está entre ellos. Y por eso a veces alejan a las personas. Ellas mismas alejan a las personas de nuestra iglesia. Si no te llamó el Padre, ¿tú a qué vienes si tú no eres invitada? O sea, ¿por qué? Si la casa es de todos y a la vez de nadie. Y todos somos invitados a la mesa del Señor. Y todos somos invitados a ir a una procesión. Y todos somos invitados. ¿Por qué negarse a esa invitación? ¿Y por qué nos niegan o les niegan a las personas acercarse? Dios vino por los enfermos, no por los sanos. Es que eso no lo entiende la gente. Eso no lo entiende. No sé por qué a veces las personas me dicen, ay, ¿por qué le habla a esa persona si esa persona habla mal de usted? Yo ni por enterada y a veces habla mal de usted. Pues ni modo, ¿no? O sea, a lo mejor hay algo que le checa de mí, ¿no? O sea, lo que te choca, te checa. Y a lo mejor pues, pero está haciendo algo bueno. Me está hablando y me está saludando y está haciendo un esfuerzo, ¿sí? ¿Por qué manchar su dignidad? Y a la vez, a veces son puros chismes, que eso abunda dentro de esos lugares. Abunda, de verdad, abunda, ¿sí? Ay, mira, es bien chismosa y no sale no sale de la iglesia. Ay, mira, es bien altanera y esta es catequista, ¿sí? Y a veces son verdad, ¿no? Pero pues, ¿qué podemos hacer nosotros? Lo único que podemos hacer es hacer las cosas de una manera muy bien realizadas y sobre nuestra conciencia. Entonces, ahora un verdadero religioso o un verdadero sacerdote es el que te llama la atención. Y muchas veces cuando nosotros queremos llamar la atención o queremos decir unos ejemplos que han pasado, sí, yo hace poco tuve un problema muy fuerte en mi parroquia y discúlpenme, pero lo voy a decir, que la verdad me sentí tan mal y tan triste, sobre todo de la persona de quien venía, porque no me dejó ni hablar por una tontería. Ya se había hecho las cosas, yo les dije, etcétera, no les dije en su momento porque yo estaba confundida, X, Y o Z. Pero al final de cuentas yo fui la culpable de todo el rollo. Entonces digo, ¿qué es lo que está pasando? Y quizás la persona vaya a ver este video y va a decir, ay, otra vez la hermana está con lo mismo. Sí, porque a mí me dolió. Sí, a mí me dolió. Y déjenme decirles que quien juzga a un religioso o un sacerdote, si David no lo hizo, es un consagrado y es una consagrada. No somos nadie para hablar mal de nuestro sacerdote, ni de nuestras hermanas misioneras, ni de nadie, ni yo de mi superiora, ni mi hermana consagrada, ni de un otro consagrado. ¿Sí? No podemos decirles que nosotros, o sea, comportarnos de la misma manera. Somos laicas también, pero somos laicas consagradas. Y podemos irnos a donde está el libro de los reyes con David, que a pesar de que el rey era como era y Dios ya no estaba con él,
David le respetó hasta el último momento, por solo ser un consagrado. ¿Quién somos nosotros para ofender a nuestros consagrados? Nadie. Entonces, punto número 1, siempre te va a llamar la atención. Tienen que cumplir con su deber. Todo religioso, consagrado y sacerdote tienen que cumplir con su misión. Y su misión es hablar con la verdad y decir las cosas como son. Y si nosotros nos equivocamos, aceptar nuestra culpa y decir, bueno, ya, acepto mi culpa, me duele, pero ya, ¿no? O sea, ¿qué podemos hacer? No, y hay pocos que aceptan, ¿no? Pocos que no aceptamos o que no aceptan. Tienen que cumplir con su deber. Cada vez que uno vaya a comulgar, examine su conciencia, ¿sí? No nada más te arrimes porque sientas bonito, ¿sí? No comulgues indignamente. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver otra parte que dice San Pablo. Y lo dice bien claro. El que come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación, por no reconocer el cuerpo, y por esta razón varios de ustedes están enfermos y débiles, y algunos han muerto. Fíjense, el que come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación, por no reconocer el cuerpo. Entonces, si no te sientes digno o no me siento digna, entonces no podemos pasar a comulgar cuando nos sentimos indignos. Ay, pero Dios es muy bueno, Dios es amor, usted misma lo acaba de decir, Él vino por los enfermos, pero no por los sanos, y yo me siento enferma, entonces quiere decir que Dios tiene... No, espérate, o sea, hay un cierto respeto y hay normas y reglas que se tienen que cumplir, ¿sí? Vamos con lo siguiente. Si nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, pero si el Señor nos juzga, nos corrige para que no seamos condenados con este mundo. En resumen, hermanos, cuando se reúnan para la cena, espérense unos a otros. Y si alguien tiene hambre, que coma en su casa, pero no se reúnan para ser condenados. Lo demás ya lo dispondré cuando vaya. Quiere decir que pues, obviamente es una carta a los corintios. Y que ya cuando llegue allá con ellos va a indicarles lo siguiente. Entonces, no se reúnan para chismorrear, ¿sí? Porque eso a veces es tedioso, ¿sí? A veces están reunidos ¿para qué? ¿Para qué te reúnes? ¿Para rezar el rosario? ¿Para hablar de Dios? ¿Sí? ¿Para tener una conversación santa, amorosa? No, la mayoría de veces, y discúlpenme, son para hablar mal del prójimo. Es para saber qué dijo fulanito o sutanito de mí, o para saber cómo está el padre. O sea, ¿ya se enteraron o ya se enteró usted que el padre esto? Muchas personas me lo han dicho. Y no somos nadie para juzgar a nuestro sacerdote, sea quien sea. ¿Sí? Bien, entonces vamos con el derecho canónico. Y bueno, el derecho canónico, les quería decir sobre todo esto, ¿no? Bueno, es que me pueden decir ustedes, sí, bueno, ¿y quién puso esas reglas y todo eso? Entonces, todo se va construyendo a raíz de que nuestro Señor se eleva a los cielos y deja encargado a los apóstoles. Y ahí es donde empieza a la iglesia a hacerse, o sea, a construirse, ¿sí? A construir todo. Y entonces ahí, o sea, Jesús dejó las pautas, pero Él empieza a construir todo. Si Él nos dijo cómo, o les dijo cómo, ellos empiezan a reconstruir todo y de esa manera nos empiezan a enseñar. ¿Por qué? Porque todo debe llevar un orden. Bien, entonces habíamos quedado en que todo tiene que llevar un orden. Se fue la luz y bueno, ya ahorita ya está todo bien y vamos a continuar. Entonces,
Entonces, todo debe llevar un orden. Y ahorita vamos a ver el derecho canónico en los numerales 912. Vamos a ver ese numeral para ya terminar nuestro video y ya después tomaremos ya lo de los sacramentos, ya más específicamente lo que aquí está pidiendo el derecho canónico. Vamos a ver esto. Todo bautizado a quien el derecho no se le prohíba puede y debe ser admitido a la Sagrada Comunión. Fíjense bien, todo bautizado, o sea, todos los bautizados son los que somos bautizados, a quien el derecho no se le prohíba, puede y debe ser admitido a la Sagrada Comunión. Entonces, ¿por qué dice ahí el derecho canónico a los que no se le prohíba? Porque hay ciertas cosas en las que a veces nosotros cometemos, como los pecados graves, y que los convertimos en veniales, y en realidad no son veniales, son graves. Entonces, los pasamos por hecho. Entonces, no se debe de hacer, ¿sí? Cuando tenemos un pecado grave, tenemos que ir a confesarnos y después ya tener esa capacidad de poder acercarnos a la comunión. Y bueno, ¿quiénes son lo que en realidad están, ¿cómo se puede decir? La excomulgación. Eso es un tema que vamos a ver después, pero es muy importante que lo tomemos así un poquito en este video, que es la excomulgación. ¿A quiénes son? Bueno, ¿a quién se le excomulga? ¿Quiénes son las personas que son excomulgadas? Y está en el derecho canónico numeral 915. Vamos a pasar al 15 y dice: no deben ser admitidos a la Sagrada Comunión los excomulgados y los que están en entredicho después de la imposición o declaración de la pena, o los que obstinadamente persistan en un manifiesto pecado grave. ¿Sí? Ahí lo está diciendo. Uno a veces se excomulga solo, entonces aquí no hay de que yo te excomulgo, no. Uno solito sabe en qué momento, pero sí hay casos en que el obispo, el papa, puede tener ese derecho cuando hay algo que no está bien. Entonces, pecado contumaz, que hacen y vuelven a hacer el mismo pecado. Las penas dadas en la iglesia son muy claras. Entonces, ese es el pecado contumaz, que hacen y vuelven a hacer el mismo pecado. Este aplica, por ejemplo, a los que le llaman ustedes amancebados. Aquellos que están nada más juntos y que no tienen la bendición de Dios, o sea, no tienen matrimonio por la iglesia. Y entonces podrán decir, bueno, es que yo vivo con él, pero no hacemos relaciones. Y bueno, pues es como decir un chiste, ¿no? Entonces, en realidad, pues hay que tener eso en cuenta. ¿Por qué? Porque tú puedes ser confesado, no se te prohíbe la confesión cuando estás amancebado, pero no te pueden dar la absolución, porque tú vas a volver a quitarte esa gracia en algún momento cuando estés con la persona con la que estés amancebada, ¿sí? Entonces, no sé si me expliqué ahí. Entonces, ese es el pecado contumaz. Ajá. Número 1, decretada por el obispo o por el papa. Número 2, en cuanto a las excomulgaciones. 2, leso facto, en el acto, y es por uno mismo. Ajá, que nos cachen ahora sí en el acto. Ejemplo, con documento, sacerdote o laico que destruye la comunión con odio. Cuando un sacerdote revela el secreto de comunión por odio, los que abusan conscientemente, ¿sí? Esos son los que el obispo puede excomulgar en ese momento, ¿sí? En el acto, ese es en el acto, o sea, porque es una falta a la Sagrada Eucaristía, que lo agarres y lo avientes por coraje. No es lo mismo que por un accidente se te resbaló de la mano, ajá, que agarres la comunión y la avientes por odio o la pisotees, ajá. Ahora,
Aquí le vamos a cortar un poco. ¿Por qué? Porque yo quiero que entendamos que el acercarse a la comunión es algo de suma importancia. Y lo que quiero que se lleven de este video es que cada vez que vayamos a la Eucaristía, pensemos, en realidad estoy digno para acercarme. Tampoco vamos a confundir los pecados veniales con los pecados mortales, ¿sí? Los pecados veniales son perdonados en ese momento cuando hacemos el acto de contrición, ¿sí? Por eso es importante que lleguen a misa al principio. Porque no nada más porque nosotros digamos, no, es que llegaste tarde, entonces ya no comulgues. No se trata de eso. Se trata de que desde el principio, si tú ya, o sea, todos cometemos pecados veniales, todos, hasta yo, el sacerdote, todos cometemos pecados veniales. Entonces, es por eso que tienes que llegar a tiempo en la Eucaristía para que tú puedas empezar con ese acto de contrición, ¿sí? Y en ese momento, pues ya puedes comulgar, ¿sí? Esos actos de, de pecados veniales, ¿sí? Aquí lo tengo, el pecado venial, pues es aquel que no se puede, no es grave, ¿sí? Se puede quitar con pues con el acto de contrición. Todo lo que estamos viviendo es producto de todo lo que estamos viendo es producto de nuestras propias acciones. Entonces, el pecado venial es ¿cómo les diré? No es grave, ¿por qué? Porque eso lo cometemos con el pensamiento, palabra. Ajá, porque lo dice perdonar nuestros pecados con pensamientos, palabra y omisión, ¿sí? Entonces tú puedes pensar mal de una persona y ella no se da cuenta, o sea, no le estás haciendo daño, ¿sí? El deseo también y no le estás haciendo daño. El que no querer ayudar a una persona o el que pasaste y pudiste ayudarle a hacer una obra de caridad y no la hiciste, también es pecado venial. A eso se refieren los pecados veniales. Entonces, puedes pasar a comulgar si llegas a tiempo a la Eucaristía para poder comulgar. Ahora, el pecado mortal, ¿qué hace? ¿Por qué es tan grave? Porque mata la gracia, ¿sí? Te mata la gracia. Y bueno, es muy grave, se quita con los 5 pasos de una buena confesión, ¿sí? Sí, el ir a confesarse, el arrepentimiento de todos tus pecados, el tener un cambio, ¿sí? De eso, del pecado mortal que has cometido. Entonces, bueno, espero les haya gustado este tema. Fue así como medio extraño todo esto porque 2 veces se fue la luz y lo van a ver, lo están viendo desde la trayectoria del video. No lo voy a cortar porque sí quiero que vean que a veces tenemos dificultades para poder transmitir la palabra de Dios y cuando es algo especial, algo que siento que les va a llegar al corazón, pasan ese tipo de cosas. Entonces, hay que estar abiertos a los cambios y a lo que va pasando. Bueno, pues mis queridos hermanos y hermanas en nuestro Señor Jesucristo, los dejo en la paz del Señor y que Dios los bendiga y nos estamos viendo en otro video. Recuerden compartir este video para que llegue a todas las personas que sea necesario. Y sobre todo, si te gustó mi video, este video que es para todos, regálame un me gusta, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Así es que hasta la próxima. ¡Chao!